problema de interacción de cargas en los vértices de un triángulo equilátero. El problema es el siguiente. Se tienen tres cargas puntuales que se ubican en las esquinas de un triángulo equilátero, como se muestra en la figura. Entonces tenemos el sistema de coordenadas, tenemos el triángulo equilátero y en sus vértices tenemos una carga positiva, dos cargas positivas de distinta magnitud y dos cargas que están en el eje X que son de igual magnitud pero de signo contrario, sabiendo que cargas de igual signo se atraen y cargas de distinto signo, perdón, que cargas de igual signo se repelen y cargas de distintos signos se atraen. Cuando hablamos de un triángulo equilátero, tenemos información implícita que viene en el problema. Por ejemplo, que los 60 grados se cumplen en los tres vértices interiores, 60, 60, 60, y por otra parte, equilátero, sus lados miden 0,5 metros. ¿Ok? Lo primero, para enfrentar este tipo de problemas, es por medio de Coulomb, y lo enfrentaremos por medio del principio de superposición que se utiliza tanto en mecánica como ahora en electricidad y magnetismo. El principio de superposición significa que vamos a trabajar las fuerzas de a pares, y posterior a las fuerzas de a pares, esta simplemente se hace una sumatoria de fuerzas. Es decir, en primera instancia trabajaremos determinando cuál es la fuerza que ejerce la carga en el origen sobre la carga superior y posteriormente nos olvidaremos de todo el problema y determinaremos la fuerza que ejerce la carga que está a 0,5 metros en el eje X, la carga negativa, sobre la carga superior. Posteriormente sumamos estas dos fuerzas y es la fuerza resultante sobre la carga superior. Entonces, lo primero, hecho el esquema, es determinar cuáles son los datos que tenemos. Y lo primero, que tenemos una carga de 9 microcoulomb, micro 10 a la menos 6, y una carga de 3 microcoulomb. ¿Ok? La siguiente pregunta es determinar vectorialmente en qué posición se ubica la carga donde queremos determinar la fuerza. Vectorialmente, eso quiere decir que nos preguntaremos R vector, ¿dónde está? Y donde queremos determinar la fuerza es sobre la carga superior. No conocemos el vector, pero conocemos datos implícitos que son los siguientes. En X tongo, perdón, en el eje X tenemos una distancia que es la altura del triángulo equilátero. Eso significa que en la mitad, acá serán 0,25 metros. Y necesitamos la altura. Hay distintas vías para obtener la altura. ¿Para qué queremos la altura? Para tener la componente en J tongo, o la componente vertical. Una vía es determinar el seno de teta. El seno de 60 será cateto opuesto, partido por hipotenusa. Y la hipotenusa la conocemos, que son 0,5 metros. Otra vía sería determinar el coseno a partir del ángulo que está acá, que es de 30 grados. Y otra vía es utilizando Pitágoras. Hay distintas vías para obtener el mismo resultado. Entonces, ¿dónde se encuentra R? R vector será 0,25 metros más esta altura. Pueden detener el video para determinar la altura. ¿Ok? Entonces encontramos que el R vector, donde queremos determinar la fuerza, es 0,25 metros y tongo, más 0,43 metros J tongo. La siguiente pregunta es, ¿desde dónde viene la contribución? Y esa contribución viene de esta carga de 3 microcoulomb que está en el origen. Por lo tanto, es un cero vector o simplemente cero. Se encuentra en el origen de nuestro sistema de coordenadas. Siguiendo los principios coulombianos, que es la ley de Coulomb con análisis vectorial, lo que tenemos y necesitamos para determinar es la resta de los vectores, r menos r sub i. Por lo tanto, r menos r sub i me va a dar el mismo vector porque le estoy restando 0. R menos r sub i. Posteriormente, debo determinar el módulo de este vector. Para determinar el módulo de este vector, es el cuadrado de cada componente. El cuadrado de la componente en X más el cuadrado de la componente en Y. Y luego saco la raíz. Y la raíz de eso, ¿cuánto es?
puedes poner pausa al video para determinar. Al sacar el módulo siempre indica la distancia entre las cargas que están interactuando. Y esa es la gracia del análisis vectorial. Y esa distancia es esta distancia de separación. Lo podemos determinar el módulo sacando los cuadrados de cada componente elevando al cuadrado o simplemente observando la gráfica. Esta distancia corresponde a los vértices de un triángulo equilátero. No puede ser otro resultado que 0,5 metros. Posteriormente elevamos al cubo el módulo y ya estamos en condiciones de reemplazar estos datos en la forma coulombiana para determinar la interacción entre cargas. Al reemplazar los valores, vamos a obtener la siguiente ecuación. Lo único que hemos hecho hasta acá es reemplazar. Entonces, puedes poner pause ahora para determinar el valor que da la fuerza 1. La fuerza 1 es un vector, por lo tanto tiene que tener las componentes en este sistema cartesiano que tenemos el eje X y el eje Y. Como recomendación, se conviene multiplicar primero los valores más grandes. Eso quiere decir, los primeros valores. 9 por 9 será 81. 81 por 3. 81 por 3. 243. Entonces me quedará 243 dividido por 0,5 al cubo. Y eso multiplicado por 10 elevado a 9 por 10 elevado a menos 6 me da 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 por 10 a la menos 6 me da 10 a la menos 3. Todo eso factor de este segundo término. Ok. Entonces, la fuerza se puede expresar como la siguiente manera. Este es el resultado que obtengo. 0,49 newton y tongo más 0,83 newton j tongo. Es decir, la fuerza que me da en esta carga, debido a la carga que está en el origen, es una carga que está hacia la derecha y hacia arriba, porque tiene una componente positiva en X y positiva en Y. ¿Ok? Y eso es coherente, dado que las dos fuerzas son positivas, por lo tanto se repelen. Ahora viene la segunda parte, y es donde observamos la segunda carga y cómo interactúa con respecto a la carga en el vértice superior. Los datos que tenemos es que la carga donde queremos determinar la fuerza es de 9 microcoulomb, la carga 2 ahora es de menos 3 microcoulomb, y tenemos la fuerza coulombiana. ¿Qué necesitamos? Nuevamente preguntar los datos. ¿Dónde queremos determinar la fuerza? Y como queremos determinar la fuerza en esta carga superior, debemos decir vectorialmente dónde se encuentra. Eso quiere decir, 0,25 metros más 0,43 metros j tongo. Siempre queremos determinar, es ahí donde queremos determinar la fuerza. Ahora, ¿desde dónde viene la contribución a la carga? Y esa contribución viene desde el eje X, desde la carga negativa. ¿Dónde está esa carga? Bueno, es recordar que este es un triángulo equilátero, por lo tanto viene de acá, que son 0,5 metros y tongo. Y ese es el vector. Ahora, para resolver en la ecuación coulombiana, debemos hacer la resta. R menos R sub I, nos damos cuenta que tiene solamente una componente en X. Y una resta de vectores me da un nuevo vector. Una suma de vectores también me da un nuevo vector. Al restar, me da menos 0,25 metros y tongo más 0,43 metros j tongo. Entonces el paso que sigue es determinar el módulo de este vector. El módulo de esa resta vectorial me va a dar la distancia entre estas dos cargas. Y sí, está bien lo que están diciendo. Esto es 0,5 metros. Eso es lo que representa físicamente la resta vectorial y posteriormente obtener el módulo. Y esto, bueno, esto lo elevamos al cubo y obtenemos el resultado. Teniendo estos datos, el paso que sigue es netamente algebraico. Debes reemplazar estos datos en la ecuación coulombiana. Al reemplazar los datos en la ecuación coulombiana, tiene que quedarnos esta expresión. Lo primero que puedes hacer es eliminar los coulomb cuadrados, se van con los de acá, los metros
se van con los metros cuadrados, y sabemos que si todo lo estamos trabajando en el sistema internacional de unidades, tiene que quedar en newton, a fin de cuentas es fuerza. Entonces, siguiendo la misma lógica que la parte A de este problema, puedes multiplicar los valores grandes, que 9 por 9, 81, 81 por 3, 243, pero ahora es negativo. Es decir, me da menos 243 dividido por 0,5 metros cúbicos. Si se dan cuenta, tengo 10 elevado a 9 por 10 a la menos 6, son 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 por 10 a la menos 6 me da 10 a la menos 3. Y eso factor de lo de acá. Entonces, puedes poner pause ahora para desarrollarlo y comparar con el resultado que les voy a presentar en 5 segundos más. Y este es el resultado que me da. Si recuerdan, teníamos tres cargas puntuales, y las cargas que estaban en el eje X con respecto a la carga en el vértice superior eran cargas de distinto signo, por lo tanto se atraen. Y la fuerza que me da sobre la carga superior, efectivamente, es una fuerza que está hacia la derecha, hacia abajo. O sea, está en diagonal. Son fuerzas que se atraen, son cargas que se atraen finalmente. Ahora, para finalizar el problema, hay que sumar tanto la fuerza que ejerce la carga que estaba en el origen con la otra fuerza en el eje X. Es decir, sumar este problema con el otro, y eso es lo que corresponde al principio de superposición. Sumamos las dos fuerzas y si se dan cuenta, ambas están aportando con signos distintos en el eje Y. ¿Qué significa esto? Que la resultante es simplemente una fuerza en la vertical sobre el eje X. Es decir, la fuerza en esta carga es una fuerza que apunta hacia la derecha. Ahora pueden preguntarse cómo aparece esta fuerza que solo apunta hacia la derecha. Y pueden hacer el ejercicio. Fíjense que esta fuerza va hacia arriba, esta va hacia abajo, en diagonal, por lo tanto es una suma vectorial. Y esa suma vectorial anula la componente en Y y simplemente me deja que esta carga se iría sintiendo una fuerza hacia la derecha. Gracias.